Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario te encuentras tú en este momento, pero muchas gracias por entrar a mi canal. Bienvenidos. Y como siempre, vamos a empezar de una. Así que mientras pongo las diapositivas, te doy un tiempito cortico para que puedas ir por tu bebida preferida, para que te acomodes, para que no tengas ninguna distracción y pongas toda tu mente, tu corazón, para el estudio de la palabra de Dios. Permítame un momentico, yo creo que ya están viendo la pantalla verde, entonces simplemente voy a quitar los controles flotantes y espero que ya. Sí, ya listo, gracias. Entonces, chicos, chicas, bienvenidos. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis y lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios. Hoy nos encontramos en nuestra clase número 127. Mi nombre es Liliana Parga. Para las personas que quieran ver las 126 clases anteriores es muy fácil. Van a YouTube, ponen Liliana Parga, les va a aparecer un icono de unas flores rojas, hacen clic, se suscriben y en la sección de videos van a encontrar todas las clases. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué es lo que van a encontrar en esas 126 clases? Todo el estudio del Nuevo Testamento y en este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Estamos empezando, vamos por la primera sección que es la sección de la ley en el primer libro de la Biblia que es Génesis. Lo que siempre hago en cada clase para empezar es hacer un pequeño recorderis de los puntos claves de la clase anterior para que ustedes se pongan en contexto, recuerden las personas que me acompañaron en la clase pasada, qué fue lo que vimos y si tú estás por primera vez para que no estés tan perdido en lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Estábamos viendo la historia del Génesis cuando ya pasó el diluvio y Noé y su familia, junto con todos los animales, bajan del arca y Dios les da una instrucción a Noé y a su familia. La misma instrucción que les dio a Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dios les dice, quiero que tengan muchos hijos y que sus descendientes llenen la tierra. En esta oportunidad iba a ser más fácil porque la primera vez solamente había una parejita, pero en esta ocasión tenemos cuatro parejas. Entonces la idea es que entre estas ocho personas, entre estas cuatro parejas, llenen la tierra nuevamente. También Dios dice, pongo bajo el dominio de ustedes a todos los animales de la tierra. Eso no tiene nada de raro porque cuando Dios hizo la creación, cuando hace a Adán, le dice lo mismo, le dice que toda la creación está bajo el dominio del ser humano y eso significa que lo debemos cuidar y que debemos beneficiarnos también de esa creación, recibir bendiciones a través de esa creación. Pero aquí añade una cosita diferente, dice, ante todos ustedes, todos ellos, es decir, todos los animales, temblarán de miedo. Y esto es algo diferente de lo que Dios dijo al principio en la creación. ¿Qué fue lo que pasó? Ya hemos estudiado en muchísimas oportunidades todos los cambios físicos que llegaron al planeta Tierra después del diluvio y que cuando se bajan del arca, pues esos cambios físicos del planeta empiezan también a alterar los cambios físicos del ser humano. Una de las cosas es que paulatinamente los animales se van volviendo salvajes y la razón, una de las muchas razones es el punto siguiente, cuando Dios dice, yo les entrego todo lo que tienen vida y todas las plantas verdes para que les sirvan de alimento. Como hubo cambios físicos, la capa, una de las capas que protegía el planeta Tierra de los rayos directos del sol y ese efecto invernadero se pierde, ya el ser humano y los animales necesitan proteína para vivir, para tener calidad de vida y para tener nutrición. Entonces, cuando Dios dice que de ahora en adelante podemos comer todo lo que tiene vida y es una orden tanto para los seres humanos como para los animales. Y como es muchísima más la cantidad de animales que bajan del arca que los seres humanos, se van a multiplicar mucho más rápido y van a tender a ser salvajes. Por eso es que Dios dice, voy a poner en ellos un chip. Voy a ponerles un instinto para que todos ellos tiemblen de miedo delante de los seres humanos. Eso lo vimos hace 8 días con más detalle. También Dios da la orden que prohíbe comer carne con la sangre y esto significa simplemente que no debemos consumir los animales vivos o matarlos de tal manera que los haga sufrir. También aquí se habla de la importancia de la sangre, pues es la que le da vida al ser humano.
Y por eso Dios aclara, yo hice al hombre y a la mujer semejantes a mí mismo. Por eso, si algún animal los mata a ustedes, ese animal también tendrá que morir. Y si alguno de ustedes mata a otra persona, también tendrá que morir. Y vemos aquí cómo Dios instaura en este momento la pena capital y habla de la importancia del no derramamiento de sangre. Es tan importante que es a través del derramamiento de sangre de un cordero que se llega a la presencia de Dios para que Dios nos perdone y para poder comunicarnos con Él. Vimos entonces que cuando se baja del arca, Dios hace un pacto con Noé que empezó desde antes, cuando Dios le promete proteger a la familia, pero Dios le dice, ahora mismo les hago una promesa a ustedes y a sus descendientes. Esta promesa incluye a todas las aves y a todos los animales domésticos y salvajes que estaban con ustedes en el arca. Y esta es mi promesa. Nunca más volveré a destruir la tierra con una inundación tan terrible. Entonces, esa es la promesa, ese es el pacto que Dios hace con la humanidad y sella este pacto con una señal. Lo veíamos hace 8 días, que es el arco iris. Y vemos cómo la definición secular, la definición de un diccionario, se adapta totalmente con la explicación que Dios da en la Biblia. Un arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico que se produce cuando la luz solar se refleja y se refleja en las gotas de lluvia, creando un arco de luz con colores que van desde el rojo hasta el violeta. Entonces, esta señal del arco iris refleja también todo lo que tiene que ver con el diluvio universal. Aprendimos también en la clase pasada cómo Noé, sabíamos ya que era un hombre de campo y que fue el primero, de campo y fue el primero en cultivar uvas, quiere hacer lo mismo después del diluvio, planta un viñedo, pero nuevamente lo repito, como la tierra ya ha tenido unos cambios físicos, antes del diluvio Noé tomaba jugo de uva, pero después del diluvio un día bebió vino. Antes del diluvio no existía la fermentación, pero por los cambios físicos que hubo con el diluvio, ya se fermentaron esas uvas y lo que Noé tomó fue vino. Se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Y aprendimos una historia muy terrible que muchos de pronto no la saben y los detalles para que vean la clase número 126. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Aprendimos cómo la frase vio la desnudez de su padre se refiere a una relación sexual ilícita, cometió incesto. Esta inmoralidad sexual trae un juicio sobre Cam y sin embargo nos dice que Sem y Jafet, sus hermanos, tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Quiere decir que no quisieron participar en este pecado tan horrible. Por esa causa, cuando Noé se despierta, maldice a Canaán, el hijo menor de Can. Y aprendimos que no maldijo directamente a Can porque ya Dios los había bendecido y Noé no podía maldecir algo que Dios había bendecido. Entonces la maldición recae sobre Canaán. Y el pasaje termina diciendo que Noé vivió después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. En todo caso, pues tuvo una vida larga. Y si no hubiera sido por ese incidente tan terrible, pues hubiera sido muy feliz. De ahora en adelante vimos cómo nos presentan una serie de genealogías y la importancia que tiene nombrar toda la descendencia de estos personajes tan detalladamente, porque esta es la ruta que nos va a guiar al futuro Mesías. Entonces nos habla de toda esa descendencia que viene de los tres hijos de Noé, de Jafet, de Can y de Sem. Y veíamos cómo Noé con sus dos hijos, Sem, de donde vienen los árabes y los judíos, Jafet, que puebla toda la zona de Europa, y se centra un poquito en Cam. Cam tiene cuatro hijos, Misrayim y Fut, que no nos hablan mucho de la Biblia sobre ellos, a excepción de sus genealogías, pero se concentra en Canaán, que ya lo hemos visto. Entonces, Canaán es el hijo que recibe la maldición por el pecado de Can. Canaán tiene sus dos hijos primogénitos, Sidón y Het, y de ahí vienen
todos los pueblos, todas esas naciones que se nombran tanto posteriormente, los jebuseos, amorreos, jerjeseos, todos estos pueblos que se vuelven archienemigos de la nación de Israel, es decir, de los descendientes de Sem. Entonces, toda esta nación, realmente de todos los hijos, los cuatro hijos de Cam, viven vidas apartadas de Dios y por lo tanto sus descendencias viven también totalmente apartados de Dios y con unas vidas totalmente inmorales y pecaminosas. Pero la maldición propiamente dicha por el pecado de Can recae sobre su hijo menor que es Canaán. Entonces, la importancia es saber por qué vienen todos esos conflictos después con la tierra de Canaán y por parte de la nación de Israel. Y nos habla de otro hijo llamado Cus, que es el padre de Nimrod. Y este nombre es muy importante porque Nimrod va a cambiar nuevamente después del diluvio toda la historia de la humanidad porque es el primer rebelde después del diluvio. Aprendíamos que Cus se estableció en la zona del África y que por las condiciones físicas, por lo que se establecieron en esa parte del planeta Tierra, de Cus viene la raza negra. Y les aclaraba para que tuvieran la certeza y por favor no hubiera ninguna duda de esto, que la raza negra no es el resultado de la maldición que cayó sobre esta genealogía. Empezando porque la maldición cae es por el lado de Canaán y aquí estamos hablando de Cus, por otro lado. Es otro hijo que también vive apartado de Dios, pero no es la maldición. Y el tener el color, la raza negra no es una maldición, simplemente es la adaptación que durante muchos años todo el pueblo, toda la descendencia de Cus, al llegar a esta parte del planeta Tierra, por sus condiciones físicas, geográficas y ambientales, pues se les fue oscureciendo la piel y se les fue enchutando el pelo, en fin. De Cus viene la raza negra. Y Cus es el padre de Nimrod, el personaje que les decía que ya se vuelve desafortunadamente de una manera negativa, muy famoso en la historia bíblica, porque resulta que se necesitaban cazadores, no solamente para la comida que se necesitaba de ahora en adelante, que ya debían y podían comer carne, sino también para defender a sus familias de tanto animal salvaje que estaba surgiendo. Y Nimrod se volvió en el cazador más importante y llegó a tener un liderazgo en donde llegó un punto en donde lo endiosaron, lo volvieron un dios. Y él se revela al tener tanto poder. Hemos estudiado que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Funda varias ciudades como Nínive y Babel, que nosotros la conocemos muchísimo porque allí está la famosa Torre de Babel. Incumpliendo todas las instrucciones de Dios de llenar toda la tierra, él se queda en una ciudad y pretende hacer una torre gigante, desafiando las órdenes de Dios, y por eso Dios manda un juicio que significa Babel, confusión, y precisamente el juicio es esto, que confunde las lenguas. Hasta ese momento se hablaba un solo idioma y a partir de ese juicio entonces nacen los diferentes idiomas, ya ellos no se pueden poner de acuerdo para seguir con la construcción de la torre y ya se forman los pueblos o los clanes. En la medida que se van entendiendo, se van apartando y ya se van desplazando por toda la tierra. Vimos entonces, perdón, el linaje de Sem hasta Abraham. Acuérdense que Sem es el hijo mayor de Noé y es el linaje importantísimo ya en la historia que nos compete a nosotros como cristianos, desde Sem hasta el personaje que más conocemos después, que es Abraham. Pero la historia comienza con el padre de Abraham que se llama Terak. Terak tiene tres hijos. Abraham, recuerden que se llamaba primero Abraham, Nahor y Harán. Harán tiene dos hijos, a Lot y una niña llamada Milca. Resulta que Harán muere. Entonces Abraham se hace cargo de Lot y Nahor, el otro hermano, se casa con Milca. Entonces, pues no tenemos ya descendencia por el lado de Harán, pues ese clan no lo volvemos a ver en la Biblia. Y lo otro que nos dice el pasaje es que Abraham ya se había casado con Sarai y lo único que nos dice de Sarai es que ella era estéril. Entonces aquí ya estamos viendo con más claridad el árbol genealógico de lo que va a ser la nación de Israel. Entonces aprendimos algo que de pronto no muchos saben y es que Dios hace un primer llamado es al padre de Abraham, a Terak.
para que se vaya a la tierra de Canaán. Y Terak se va con Abraham, con Lot y con Sarai, coge el camino, la ruta que segura que se cogía, pero en mitad de camino él ve una zona muy fértil y decide establecerse allí, poner su campamento allí y funda una ciudad llamada Haram en honor al hijo que había muerto, al papá de Lot, le pone el nombre de su hijo muerto y se queda ahí. Y vive hasta los 205 años. Es decir, no termina el recorrido que Dios le había propuesto. Y ahí quedamos, chicos. Entonces vamos a seguir. Estamos en el capítulo 12 del Génesis. Vamos a ver versículos 1 al 3. Y dice. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, al ver que Terak, el padre de Abraham, no cumplió con la misión, esa propuesta que Dios le hace a Terak, Dios se la hace a Abraham y le dice, Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Pues la verdad, con nuestros ojos terrenales, yo hubiera pensado que era normal que Lot se hubiera ido con Abraham, porque al fin y al cabo recuerden que Abraham adoptó a Lot cuando muere su hermano. Pero por todas las cosas que vamos a ver después, por el resultado de toda esta aventura, nos damos cuenta que definitivamente Dios no consideraba a Lot como parte de su familia, sino como un pariente lejano, porque la bendición que Dios le promete a Abraham no llega sino hasta que se separa de su sobrino Lot. En todo caso, pues de pronto Abraham tampoco entendió lo mismo que nosotros, que hoy en día pues alguien que adopta a un niño hace parte total de su familia, pero en este caso no fue así. Entonces, Abraham se va con Lot. Entonces recuerden que Terak funda la ciudad de Harán y allí se queda. No sabemos exactamente cuánto tiempo. Vive Abraham en Harán, pero Dios los llama para que se vaya a la tierra de Canaán. Y hace un pacto con Abraham que se llama precisamente el pacto abrahámico. Y aquí empieza la historia más importante para la humanidad, porque aquí comienza el plan de redención para los seres humanos, es decir, todo ese plan que en la soberanía y en el amor de Dios Él proyectó para que nosotros pudiéramos recuperar el paraíso que se perdió en el Génesis. ¿Qué incluye ese pacto? Dios promete a Abraham darle una tierra de donde se podrá llevar a cabo una misión. Y aquí lo importante es la misión. ¿Qué se necesita para que esa misión sea un éxito? Primero, tener una tierra y Dios le promete que le va a dar una tierra que después sabemos que es la tierra que le pertenece a los cananeos, a esos descendientes que vienen con la maldición por el pecado de Can. Aunque Dios les da muchos años de oportunidad a los cananeos para que se arrepientan, para que vuelvan sus ojos a Dios, ellos nunca lo hacen y por eso en el futuro Dios los despoja de su tierra y se los da a los descendientes de Abraham. El pacto también le promete a Abraham hacer de él una nación tan grande y apartarlos como su pueblo escogido para llevar a cabo esa misión. Es decir, promete una descendencia y una descendencia que no se iba a poder contar y un pueblo, o sea, Dios le promete que de Abraham va a inventarse una nación, va a crear un país que va a ser bendición para toda la humanidad. Y por último, Dios promete que su pueblo escogido llegará a ser una bendición para todas las familias de la tierra y esa es la misión. Entonces, ¿cuál es la gran misión que Dios le promete a Abraham? Que él y sus descendientes van a ser bendición para toda la humanidad. ¿Y cuál es esa bendición que va a llegar a toda la humanidad? Primero, que Abraham y sus descendientes, que después se convierten en la nación de Israel, van a ser los guardianes de la palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, es decir, los que guarden el manual de instrucciones, que es importantísimo para toda la humanidad porque allí están las instrucciones para nosotros recuperar el paraíso perdido. Y la otra parte de la misión, nada más y nada menos que a través de ese pueblo iba a llegar el Salvador, iba a llegar el Mesías. Y el pasaje termina diciendo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré.
Y esto es importantísimo porque esta es una ley espiritual que todavía sigue vigente y podemos ver muchos ejemplos en la historia de cómo han llegado maldiciones tanto a las personas como a los países que no han bendecido a Israel. Israel, nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, es el pueblo escogido de Dios. Israel tiene un trato especial de parte de Dios. No somos nosotros los que tenemos que juzgar si ellos están haciendo bien o están haciendo mal. Ellos van a tener que darles cuenta a Dios en un juicio especial para ellos. Nuestra misión, los que no somos judíos, es bendecirlos para que nosotros también recibamos bendiciones. ¿Y eso se debe a qué? Porque a través de ellos iba a ser bendecida toda la humanidad, porque a través de los judíos, del pueblo de Israel, llegó el Salvador, nuestro Mesías Jesucristo. Sigamos. Versículos 4, 5. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Salieron para la tierra de Canaán y allá llegaron. Entonces, tenemos que Abraham, después de vivir no sabemos cuántos años en Harán, y Dios lo llama, entonces coge a su esposa, coge todos sus bienes, coge sus siervos y se va también con su sobrino Lot hacia la tierra de Canaán. Y que Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Ya no era un jovencito, sin embargo, pues en esa época vivían muchos más años, pero en todo caso no era un jovencito, lo que nos da muchas esperanzas a todos de que todavía podemos hacer muchísimas cosas cogiditos de la mano de Dios. Y termina algo que me encanta, la frase dice, salieron para la tierra de Canaán y allí llegaron. En la Reina Valera dice, salieron de Canaán y a Canaán llegaron. ¿Por qué esa frase? Porque esa misma propuesta Dios se la hizo a su padre Terak. Salieron hacia la tierra de Canaán, pero no llegaron a Canaán, se quedaron a mitad de camino, mientras que Abraham sí cumplió. Entonces, lo importante con Dios no es cumplir a medias, sino la bendición llega es cuando obedecemos completamente. Seguimos entonces. Versículos 6 al 9. Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquén, donde se encuentra el gran árbol de Moré. En aquella época los cananeos vivían en esa región. Allí el Señor se apareció a Abraham. Es difícil, ustedes hagan la tarea. A veces digo Abraham cuando todavía no se llama Abraham, se llama Abraham. Y le dijo, yo daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. De allí se dirigió a la región montañosa que está al este de Betel, donde instaló su tienda de campaña, teniendo a Betel al oeste y Jai al este. También en ese lugar erigió un altar al Señor e invocó su nombre. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Entonces nos cuentan todo el recorrido que hizo Abraham. En aquel tiempo, los cananeos todavía ocupaban la región de Canaán y se nos recuerda ese detalle para que nosotros siempre tengamos pendiente que Abraham estaba viviendo rodeado de naciones enemigas y sin embargo se ve la mano protectora de Dios en todo momento. Y dice que Abraham recorrió toda esa región y llegó hasta Siquén, donde está el árbol de Moré, que es un árbol que significa algo muy bonito porque allí Dios se le aparece y le dijo, toda esta región se la daré a tus descendientes. Es decir, que Dios promete que toda la región de Canaán, toda la tierra de Canaán, iba a ser para sus descendientes. Fíjate que él no le dice tú. Porque vamos a ver que Abraham realmente casi no disfrutó nada de esa tierra prometida, sino fueron sus descendientes. El árbol de Moré, que también lo conocemos en la Biblia como el encino de Manré, Manré es un nombre de un señor, se convierte en sitio sagrado en la Biblia porque es donde primero pues Dios se le aparece a Abraham y donde Abraham construye un altar. Y esto es una enseñanza muy bonita, lo vamos a ver muy seguido. Cada vez que Abraham sigue una orden de Dios, da un paso, construye un altar. Recuerden ustedes que esa instrucción estaba muy clara en el momento en que Adán y Eva salieron del paraíso, cuando Dios les dice,
dice, de ahora en adelante, la única manera en que ustedes se comuniquen conmigo y yo los escuche es a través de la construcción de un altar donde ustedes hagan un holocausto, un sacrificio y el olor grato de ese sacrificio llegue a mí. Yo así los escucharé, les perdonaré sus pecados y los bendeciré. Entonces, construir un altar significa hablar con Dios y eso mismo tenemos que hacer nosotros hoy en día. Ya nosotros, porque el sacrificio de Jesucristo, gracias a Dios, ya cumplió con el sacrificio total y nosotros no tenemos que hacer el derramamiento de sangre de un animal, pero nosotros debemos construir altares y vamos a ver cómo cada vez que Abraham daba un paso, construir un altar era para alabar y agradecerle a Dios. Cuando a nosotros nos dicen que debemos construir altares, quiere decir que debemos tener una vida agradecida. Cada vez que nosotros entramos en la presencia de Dios, nos metemos en nuestro lugar sagrado, en nuestro cuarto de guerra, para hablar con Dios, a darle gracias por las bendiciones pasadas, por las bendiciones presentes y sobre todo por las bendiciones futuras, estamos construyendo un altar y eso es un buen negocio, porque la construcción de altares, es decir, tener una vida agradecida, nos protege, nos blinda espiritualmente de los ataques del enemigo. Entonces es un buen negocio. El texto bíblico describe el árbol de Moré como un lugar de descanso y de culto, asociado con la presencia divina y la continuidad de la fe. La importancia de tener una relación cercana, personal e íntima con el Señor a través de la oración. La historia de Abraham bajo el árbol de Manré simboliza la hospitalidad, la conexión con Dios y la importancia de las acciones de los padres como enseñanza para las generaciones futuras. No solamente Abraham tenía un tiempo de intimidad con Dios, sino que todas las personas que estaban a su alrededor aprendían de lo que Abraham hacía para que lo imitaran y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Luego siguió su camino hacia la zona montañosa que está al este de Betel. Cuando llegó allí, armó su tienda de campaña. Recuerden que eran nómadas, no tenían casas, vivían era en campamentos. La ciudad de Jai estaba al este y la ciudad de Betel al oeste y nos empiezan a nombrar ciudades porque van a tener gran importancia en el desarrollo de esta historia. Y allí también construyó un altar para adorar a Dios. Nuevamente habla con Dios para agradecerle. Versículos 10 al 13. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto, que Abraham, cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a su esposa Sarai, fíjense que Sarai se llama, no se llama Sara, sino se llamaba primero Sarai. Yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Y cuando yo estudio este pasaje, la verdad es un poquito irónico porque en medio de todo lo que va a suceder me da alegría ver que este hombre tan importante en la Biblia, este amigo de Dios, que es un ejemplo para todos nosotros porque es el padre de la fe, es tan humano como tú y como yo. Porque la embarra. Figúrese que en aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham entonces decide hacer un altar y pedirle a Dios que por favor lo alimente, que caiga comida, que vuelva fértil la tierra, que lo proteja, que si Dios había prometido darle esa tierra y darle una descendencia, pues que lo mínimo era que lo alimentara bien, ¿no es cierto? ¿Abraham hace eso? No, sale corriendo a Egipto porque allí había alimentos. ¡Wow! ¿Qué pasó con el padre de la fe? Este pasaje destaca cómo la fe de Abraham flaqueó ante la adversidad, revelando que incluso el padre de la fe puede cometer errores por miedo. Y ahí nos damos cuenta, ¿se acuerdan esas dos emociones negativas que entraron en el mismo instante en que Adán y Eva pecaron? El miedo y la vergüenza. ¿Cómo puede hacer que las bendiciones que Dios tiene para nosotros se dañen por el miedo?
En vez de confiar que Dios le iba a proveer los alimentos que necesitaba, se fue corriendo a Egipto. Gracias a Dios que lo amaba tanto y que Dios tiene ese poder y esa soberanía y ese amor para cambiar todo lo malo que pasa en nuestras vidas para nuestro bien, pues vamos a ver que al final todo esto, aunque fue duro, también trajo bendiciones. Versículos 14-16. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También los oficiales del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien a Abraham. Le dieron ovejas, vacas, esclavos y esclavas, asnos y asnas y también camellos. Entonces, ¿qué pasa? Eso sí, muy inteligente, muy sabio, muy intuitivo. Abraham sabía cómo era la gente, los egipcios y sobre todo el faraón, que lo que querían lo tomaban. Él sabía que al ver la hermosura de su esposa, el faraón iba a querer poseerla, tenerla como fuera. Y si sabía que era la esposa, simplemente se iba a deshacer de él, lo iba a mandar a matar. Por eso es que Abraham le dice a Sarai que diga que es su hermana, que en cierta manera no es mentira porque ellos sí eran hermanos medios, eran hijos del mismo padre de diferente madre. Entonces, él sabía lo que sucedió para quedar bien con Abraham, es decir, para ganarse al cuñadito. El faraón le regaló ovejas, vacas, burros, burras, sirvientes, sirvientas y camellos. Ojo a este detalle. Muy seguramente dentro de este grupo de sirvientas había una hermosa esclava llamada Agar, que más adelante también va a ser importantísima en la historia. Versículos 17-20. Pero por causa de Sarai, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Así que yo la tomé por esposa. Aquí está tu esposa, tómala y vete. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Lógicamente todo esto no le agradó a Dios, pero fíjense en que el castigo no cae directamente sobre Abraham, sino sobre, pues, el faraón, que era el pagano. Al fin y al cabo ellos seguían, era otros dioses falsos, ellos no creían en el Dios de Abraham, no creían en el Dios verdadero. Y esta fue una señal también para que Abraham se diera cuenta de que sus malas acciones recaían como consecuencias en otras personas. No eran inocentes porque eran personas totalmente apartadas de Dios, pero en ese asunto pues sí eran inocentes porque el que los engañó fue Abraham. Entonces Abraham cae también en cuenta y Dios de alguna manera también para al faraón antes de cometer un pecado más grande y le advierte que es la esposa de Abraham. Por eso es que él le dice, mira lo que me has hecho, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Imagínate si la hubiera tomado por esposa. Se la había llevado al palacio, pero todavía no había pasado la noche con ella. Y por eso le dice, anda, toma tu mujer y lárgate de aquí. Los echa porque tuvo temor, porque cayó una plaga, una enfermedad sobre todo el palacio y tuvo temor del Dios verdadero. O sea, beneficio para él porque de alguna manera conoció al Dios verdadero. No sabemos si ese faraón después siguió creyendo o no, pero en todo caso, ¿cómo fue que volteó Dios todas las cosas para el bien de Abraham? Porque salió con más riquezas de cuando llegó. Abraham subió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región del Negev. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev, Abraham fue de lugar en lugar hasta regresar al lugar donde había acampado al principio, entre Betel y Jai. En ese lugar había erigido antes un altar, allí invocó a Abraham el nombre del Señor. Entonces, fíjense en que aunque pasaron por muchos problemas difíciles al final, pues se hizo con mucho oro, mucho ganado, muchos esclavos y regresaron al mismo sitio donde estaban antes de que empezara la hambruna. Ahí ya Abraham había construido un altar y volvió a utilizarlo para nuevamente darle gracias a Dios. Versículo 5-7. También Lot, que iba acompañando a Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas de campaña. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían muchas posesiones como para vivir juntos. Por eso comenzaron los pleitos entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. En aquel tiempo los cananeos y los fereceos también habitaban allí. ¿Qué pasa? Salieron con muchísima riqueza tanto Abraham como Lot y empezaron a haber peleas
peleas porque no alcanzaba el pasto para todo el ganado. Era tanto lo que Lot y Abraham tenían que ya no podían vivir juntos en la misma región. Y además nos dice el pasaje, los cananeos y los fereceos también vivían allí. Recuerden que fereceos, cananeos son los descendientes de Canaán, descendientes de Can, que vienen todos con esa maldición por el pecado de Can. Pueblos totalmente pecadores, inmorales, violentos, vivían entre peleas, entre los clanes vivían peleando por un pedacito de tierra, eran muy violentos. Y Abraham cuando ve esto, o sea, estamos rodeados de enemigos que son violentos, que en cualquier momento nos pueden atacar y también teniendo pleitos internos, esto no puede ser así. Así que Abraham dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos parientes. Allí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Entonces llega el momento en que definitivamente se tienen que separar y Abraham muy sabiamente le dice a su sobrino, mira, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, pero definitivamente tenemos que separarnos. Y Lot, que era el sobrino, que era el menor, o sea, por respeto a esa persona mayor, que era el que había sido llamado por Dios, que lo había cuidado toda su vida. Y gracias a la bendición que Dios le da a Abraham, es que Lot también recibe bendición. Le dice a su tío, yo no sé cómo le diría, si le diría tío, le diría padre, cómo le diría, no, tú escoge primero la tierra que quieras la tierra que tú escojas, yo me iré al otro lado, pero tú eres el que tienes derecho de escoger primero. No, Lot no hace eso. Lot miró a su alrededor y vio que en el valle del río Jordán nunca faltaba agua. Y es que antes de que Dios destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra, todo ese valle hasta Zoar era tan hermoso como el jardín del Edén, imagínense, como el paraíso y tan fértil como la tierra de Egipto. Entonces no es lo que nosotros conocemos hoy, toda la región de Egipto, que vemos un solo desierto, sino toda esa parte era totalmente fértil. Por lo que nos cuenta aquí la historia, se volvió desértico, empezó a volverse desértico después del juicio que cayó sobre Sodoma, sobre Gomorra y sobre otras tres ciudades que fueron incluidas en ese juicio. En todo caso, Lot, muy malicia indígena, que no es nada bueno, escoge la parte más fértil, la parte más verde, y fue así como Abraham y Lot se separan. Versículos 12-13. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Entonces aquí nos muestra que Abraham se queda en la región de Canaán, donde ya se había establecido, y Lot sí se baja al valle. Muy contento, muy feliz. Uy, yo como soy de pilo, como soy de inteligente, me quedé con la tierra más fértil y voy a vivir a una de las ciudades más prósperas. Y él muy feliz pone su campamento cerca a la ciudad de Sodoma. Y el pasaje nos aclara, para que no tengamos duda, la gente de Sodoma era muy mala y cometía muchos pecados contra Dios. Si ven lo que hace la codicia y la ambición, Lot no pensó en nada de eso, que le iba a desagradar a Dios, sino él solamente pensó en que era lo más productivo para él y su familia. Versículos 14-18. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó de allí su tienda de campaña y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al bosque de encinas de Manré. Allí erigió un altar al Señor. Fíjense que ya cuando Abraham se separa de Lot es cuando Dios nuevamente habla con él, prometiéndole toda esa tierra tan que la iba a volver fértil.
le dice Dios a Abraham, allí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. ¿Por cuánto tiempo va a ser tu tierra? Dice, para siempre será tuya y de quién más y de tus descendientes. Chicos, aquí se responde toda duda que podamos tener. ¿A quién pertenece la tierra? Todos los conflictos que nosotros vemos en los noticieros hoy en día, que se hablan en todas partes, ¿a quién le pertenece la tierra? ¿A quién le pertenece esta ciudad? Se aclaran con el manual de instrucciones. Es muy claro aquí cuando Dios dice, toda esta tierra será tuya, nación de Israel, para siempre. Y dice, también voy a hacer que tengas muchos descendientes, y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Y mire que Dios invita a Abraham a que recorra toda la tierra. Y por eso Abraham no se establece en un lugar, sino vive siempre en un campamento, pero va de lugar en lugar pisando la tierra que va a pertenecer a sus descendientes a lo largo y a lo ancho. Y Dios le entrega toda esa tierra a él, la tierra que pertenecía a los descendientes de Canaán y que posteriormente pues se la va a entregar al pueblo de Israel después de que Dios le dio mucha oportunidad a los cananitas de que se arrepintieran de sus pecados. Entramos al capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice, en aquel tiempo los reyes Amrafel de Sinar, Arioc de Elazar, Kedorlaomer de Elán y Tidal de Goyín fueron a la guerra contra los reyes Bera de Sodoma, Birsá de Gomorra, Sinab de Adma, Semeber de Cebollín y el rey de Bela, es decir, de Zoar. Estos cinco últimos unieron fuerzas en el valle de Sidín, que es el valle del Mar Muerto. Durante 12 años habían estado bajo el dominio de Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron contra él. Entonces aquí entramos a una historia que pareciera que no tuviera nada que ver con lo que estábamos hablando de Abraham, pero resulta que sí, está totalmente relacionada con él. Nos cuenta la historia que cuatro reyes de cuatro regiones diferentes se unen para pelear contra cinco reyes. Es decir, hubo una guerra entre dos grupos de reyes. En un bando estaban los reyes de Babilonia, de Elazar, de Elán y de Goín. Y en el otro bando estaban los reyes de Sodoma, de Gomorra, de Atma, de Seboín y de Zoar. ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que durante 12 años, estos cinco reyes que se unen habían sido dominados por Kedorlaomer, pero un año después se rebelaron contra él. Entonces reunieron sus ejércitos en el Valle del Mar Muerto. Entonces, Kedorlaomer había sido el líder de toda la región, un líder tirano, y cinco naciones se unen para ir a la guerra contra él, pero él le pide ayuda a cuatro naciones, por eso al final la guerra es cuatro reyes contra cinco reyes. En los tiempos de Abraham, la mayoría de las ciudades tenían sus propios reyes y las rivalidades y las guerras eran comunes, peleaban por todo. Acuérdense que eran pueblos, clanes totalmente apartados de Dios, sin ley y sin Dios. Entonces eran súper violentos, súper malvados. Cuando una ciudad era conquistada, no solamente volvían esclavos a todas las personas, sino que tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos al rey victorioso. Entonces, estos cinco reyes que se unen quieren quitarse en ese yugo de encima. Pero, ¿qué pasa? Al año siguiente, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él salieron y derrotaron a los refaítas en la región de Astarot Carnallín. Luego derrotaron a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe Kiriatayín y a los oreos en los montes de Seir, hasta el Parán, que está cerca del desierto. Al volver, llegaron hasta en Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas, como también el de los amorreos que vivían en la región de Hasesón Tamar. Entonces, las naciones rebeldes, que era el rey de Sodoma, de Gomorra, de Abná, de Seboín y de Bela, atacan al rey que tenía el mayor estatus, al rey invasor, a Kedorlaomer, rey de Elán, y a los otros tres reyes, pero los reyes rebeldes pierden. Es decir, que el malvado Kedorlaomer, aunque todos eran malvados, pero el más malvado Kedorlaomer sigue teniendo el liderazgo.
Las cinco ciudades formaron una alianza y se rebelaron, pero Kedorlaomer reaccionó rápidamente y los reconquistó. Y eso es más terrible. Versículos del 8 al 12. Entonces los reyes de Sodoma, Gomorra, Admá, Zebollín y Bela, es decir, Zoar, salieron al valle de Sidín y presentaron batalla a los reyes Kedorlaomer de Elán, Tidal de Goyín, Anrafel de Sinar y Aroc de Lázar. Como si no fuera difícil pronunciar estos nombres y cada rato los repiten. Eran cuatro reyes contra cinco. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en ellos, pero los demás lograron escapar hacia los montes. Los vencedores saquearon todos los bienes de Sodoma y Gomorra junto con todos los alimentos y luego se fueron. Y como Lot, aquí viene el quid de la historia, el sobrino de Abraham habitaba en Sodoma, también se lo llevaron a él junto con todas sus posesiones. Ah, toda esta historia de estos reyes con esos nombres tan difíciles de leer va a un punto que nos interesa. Nos cuenta la historia que este valle estaba lleno de pozos de asfalto o de brea, y cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, cayeron en esos pozos. No son como arenas movedizas que se van hundiendo y se mueren, sino que pues quedaron ahí atrapados y por eso perdieron las batallas. Y dice que el resto del ejército huyó hacia las montañas, no rescataron a sus reyes, sino que huyeron. Entonces eso lo aprovecha el rey malvado para ir a sus ciudades y conquistarlas. Cuando Kedorlaomer derrotó a Sodoma, capturó a Lot. Y fíjese en esto tan impresionante. Nosotros dejamos a Lot en un campamento cerca de Sodoma, pero cuando ocurrió esta guerra, Lot ya estaba viviendo dentro de Sodoma. Vivir al lado del pecado llega un momento en que ya se empieza a vivir con el pecado y ni nos damos cuenta. Ese es el peligro. Entonces, rey se lleva cautivos a Lot, a su familia y todas sus posesiones. Versículos 13 al 16. Uno de los que habían escapado informó todo esto a Abraham, el hebreo que estaba acampando junto al bosque de encinas de Manré, el amorreo. Manré era hermano de Escol y de Aner, y estos eran aliados de Abraham. En cuanto Abraham supo que su sobrino estaba cautivo, convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa y persiguió a los invasores hasta Adar. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron persiguiéndolos hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot junto con sus posesiones, las mujeres y a todas las demás personas. ¿Qué pasó? Uno de los que había estado en la guerra logró escapar de la batalla y fue corriendo hasta donde estaba Abraham y le contó que su sobrino Lot había sido llevado prisionero junto con toda la familia. Entonces, Abraham, que vivía en el bosque de un hombre llamado Manred, y nos cuenta la historia que Manred tenía dos hermanos, Escol y Aner, y que Abraham era hermano, era amigo de ellos tres. Entonces, lo primero que hace Abraham es juntar a 318 hombres de su casa, grandes guerreros, pero los ejércitos de sus amigos también lo acompañan. Y por eso logran perseguir a esos cuatro reyes hasta Dan, los derrota y así liberan a Lot, a las mujeres y a su gente y recuperan todas las riquezas y pertenencias, no solamente las de su sobrino, sino todo el botín que tenían ellos, porque no solamente habían saqueado Sodoma, sino Gomorra y una cantidad de poblaciones que había alrededor. Tenían un botín de guerra gigante, gigante. Pero fíjese en las acciones de Lot, poniendo en problemas todavía a Abraham, a su tío. La codicia de Lot lo llevó a contornos pecaminosos, a acercarse al pecado. Su desmesurado deseo de adquirir posesiones y triunfos le costó su libertad y su contentamiento porque ya estaba viviendo dentro de la ciudad pecaminosa. Y como cautivo del rey, estuvo expuesto a torturas, a esclavitud y casi hasta la muerte, todo por la ambición. Versículos 17 al 20. Cuando Abraham volvió a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sab, es decir, en el valle del rey. Ojo con esto. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham
le dio el diezmo de todo. Y este pasaje es de una revelación importantísima, de un tema que ha sido también controversia dentro del mundo cristiano. Vamos a estudiarlo un poquito. Aquí aparece un personaje muy importante y muy misterioso. ¿Quién fue Melquisedec? Vamos a ver una cantidad de características que nos dice el pasaje de Melquisedec. Y yo quiero que ustedes se concentren y cada una de las características que nos está hablando de Melquisedec, piensen ustedes a quién le recuerdan. Se van a dar cuenta en quién piensan ustedes cuando aquí nos están hablando de Melquisedec. Nos dice que Melquisedec es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Primero, Melquisedec es al mismo tiempo rey y sacerdote, algo que no se acostumbraba en la época. Y Dios deja muy claro después que una persona es el rey y otra persona es el sacerdote, pero este hombre es al mismo tiempo rey y sacerdote de una ciudad llamada Salem. Salem es el nombre abreviado de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad amada de Dios. Es la ciudad que Dios más ama, tanto que Jesús, cuando venga por segunda vez, llega a Jerusalén. Entonces, vemos estos detalles. ¿A quién le están recordando? Alguien que es al mismo tiempo rey y sacerdote, cuyo sitio sagrado es Jerusalén. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. ¿Quién es el único que puede dar justicia perfecta? Y miren lo que hace este Melquisedec cuando encuentra a Abraham que viene de una batalla. Imagínense ustedes cómo van a llegar, cómo llega un ejército de una batalla, totalmente agotado tanto física como moral y emocionalmente. Y Melquisedec recibe a Abraham ¿con qué? Con pan y vino. Yo sé que a estas alturas ustedes ya están pensando solamente en alguien, en una sola persona que puede tener estas características. Y no solamente contentos con estos, que Melquisedec fortalece físicamente a Abraham con pan y vino, nos dice también el pasaje que Melquisedec bendice a Abraham. Lo fortalece físicamente con el pan y con el vino y lo fortalece espiritualmente con la bendición. Y definitivamente no podemos dudar que esto es una sombra de el Mesías, del Señor Jesucristo. ¿Qué hace Abraham? Después de recibir todo esto de parte de Melquisedec, nos dice el pasaje que entonces Abraham le dio el diezmo de todo. ¿Qué es todo? Todo ese botín que habían rescatado de esa guerra, que era muchísimo, muchísimo, y Abraham le da a Melquisedec el diezmo de todo. Y es aquí cuando se instaura el diezmo, el 10%. Es Abraham el que dice, él decide el 10%, él no dice ni el 5% ni el 50%, sino el 10%. El diezmo no solo antecede a la ley, aquí todavía no existía la ley, chicos. La ley fue dada a Moisés muchísimos años después. La ley no existía acá, entonces el diezmo no es algo que pertenezca a la ley, antecedes antes de la ley, sino que también demuestra tu reconocimiento de que todo proviene de Dios, es decir, es un principio espiritual. ¿Qué significa darle el diezmo a Dios? En este momento, cuando se instaura por primera vez, se le da el diezmo a Dios a través de este rey y sacerdote llamado Melquisedec. Hoy en día nosotros le damos el diezmo a Dios a través de la iglesia donde nosotros nos congregamos, donde tomamos el pan y el vino. ¿Cómo saben ustedes dónde van a dónde dan el diezmo? Aquel sitio donde ustedes van y los alimentan. No solamente con el pan y el vino al tomar la cena, sino con la palabra de Dios. Es allí donde se da el diezmo. Y el diezmo es un principio espiritual, es decir, el diezmo simplemente es una señal física, material, de que yo estoy reconociendo que Dios es el dueño de absolutamente
todo y que yo no tendría nada si Dios no me lo regalara en su misericordia y en su amor. Si ven, chicos, no es simplemente algo banal, aunque sí tiene que ver, pero no se refiere, eso no es lo más importante, algo que tenga que ver con algo tan superficial y perecedero como es el dinero, sino es un principio espiritual en donde yo demuestro con mi acción de dar el diezmo, de que reconozco que Dios es el dueño de todo y que estoy profundamente agradecida con Dios o agradecido con Dios porque Él me sustenta con todo lo que necesito. Y este principio espiritual después se convierte en una ley espiritual donde Dios me asegura que si yo tengo esa fe de obedecer y de dar el diezmo, Dios me va a proveer absolutamente todo lo que necesito. Entonces, y esto es para el que quiera hacerlo. Tú decides si lo crees o no lo crees. Así de simple. Entonces, se han sugerido tres teorías principales de quién era este personaje Melquisedec. La primera dice que Melquisedec simplemente era un rey respetado en aquella región y que Abraham lo que hace es darle todo este reconocimiento con estas riquezas, mostrando respeto hacia él. Simplemente. Otra teoría dice que Melquisedec era tipo de Cristo, un tipo de Cristo. Se dice que algo del Antiguo Testamento es un tipo de Cristo cuando está relacionado con las cosas que hizo el Señor Jesús. Es decir, cuando nosotros decimos que algo o alguien pasa en el Antiguo Testamento y decimos que es un prototipo de Jesucristo, es que ese personaje del Antiguo Testamento hace alguna cosa que después Jesús en el Nuevo Testamento lo va a hacer. Es una sombra o algo que nos está indicando que el Mesías posteriormente lo iba a hacer, un prototipo de Jesucristo. Y la tercera teoría dice que Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal, es decir, que era el mismo Señor Jesucristo quien se le apareció a Abraham. La teoría que más tiene aceptación entre los teólogos es que Melquisedec era un prototipo de Cristo, porque primero era a la vez rey y sacerdote. Su nombre significa justicia, era el rey de Jerusalén, de Salem, la ciudad de Dios. Su nombre significa justicia y paz. Mire que en la Biblia no nos hablan ni de su padre, ni de su madre, ni de su genealogía, y tampoco vemos ni su principio ni su fin, no se vuelve a hablar de él. Entonces, todas estas características nos muestran como una sombra lo que iba a ser también el futuro Mesías. Sigamos. 21-24. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó, he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañan, es decir, Aner, Escol y Manre, que tomen ellos su parte. Entonces, claro, el rey de Sodoma estaba súper agradecido, le recuperó no solamente su gente, sino la ciudad y sus bienes, y le ofrece parte del botín. Abraham dio a Melquisedec los diezmos del botín, sin embargo, no quiso tomar botín del rey de Sodoma. ¿Por qué? Él es muy sabio, Abraham es muy sabio, no quería que en el futuro, de pronto no el rey de Sodoma, porque él estaba sinceramente agradecido con Abraham, pero después de sus generaciones futuras se iban a olvidar de todo eso y simplemente iban a estar diciendo que ellos habían enriquecido a Abraham. Y Abraham lo que quería era que siempre dijeran que era Dios quien lo había enriquecido y no un hombre. Aceptar los regalos habría centrado la atención de todos en Abraham o en el rey de Sodoma y no en Dios, que fue el que en realidad ganó la victoria. La batalla, el que lo respaldó y todo fue gracias a Dios. Y chicos, llegamos entonces con esta historia que es súper apasionante al final en la clase de hoy. Espero que les haya agradado. Si les gusta estas lecciones, por favor, apóyenme. Ustedes saben que en ese mar de información que hay en internet, pues todas estas cosas yo trabajo con Dios y solita. Entonces, ayúdenme en suscribiéndose, en dando like, haciendo comentarios, que según entiendo, es lo que mueve el algoritmo para que estas clases YouTube las recomiende a muchas más personas. Entonces, muchas gracias por su atención y Dios mediante, nos vemos la otra semana en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Chao.